Entonces, vamos hoy a la Biblia y hoy le puse como título a este tema fe navideña, porque todo en este tiempo se vuelve navideño. Los colores, ¿qué más? La ropa, la decoración de la casa, huele a pavo, huele a comida, ¿sí? Nos dicen, huele a comida de Navidad. Siempre hay algo especial en las casas, aún en los lugares donde vamos, los restaurantes o donde vamos, hay una decoración que indica Navidad. Vas a un centro comercial y ves una decoración navideña, tú dices, es Navidad. O si va de pronto con alguna vestimenta especial, tú dices, está vestido navideño. Hay algunos que se han puesto el gorrito navideño, ¿no? Y eso significa que están celebrando que hoy es Navidad. Bueno, hoy no, pero estamos en las fiestas navideñas. Pero la fe también puede ser navideña. Y quiero hablarte acerca de las personas que rodeaban la primera Navidad, que estaban al borde de la Navidad, de la primera Navidad. Y quiero invitarte a que nos vayamos juntos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 1. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo por mamá a María, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que hubo más familiares alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos era su primo Juan, cuya mamá era Elizabeth y el papá era Zacarías. Muy bien, oigan, están muy atentos, se van a ganar al final un premio. Zacarías. Y Zacarías era un anciano sacerdote. En ese tiempo, los sacerdotes se turnaban para hacer los sacrificios y presentarlos en el templo. Y cada uno recibía ese privilegio de hacerlo una vez al año, hacían sorteos, y ese año cayó la suerte sobre Zacarías. Él tenía que presentar el sacrificio en el templo. Había mucha expectativa porque si el sacerdote no entraba en santidad a presentar el sacrificio a la hora del templo, en el lugar santísimo, él podía morir. Si había algo de pecado en él, si él no entraba bien, no entraba limpio, no entraba de la forma correcta, podía morir. Imagínate que viviéramos en ese tiempo, donde si tú vienes a la iglesia y vienes con algún pecado que no has confesado, que no lo has puesto delante del Señor, o no te has arrepentido, caes muerto ahí mismo. Imagínate. ¿Cuántos estaríamos así como cucarachas, no? Pero no solo era el problema de que el sacerdote podía morir, sino que también cuando un sacerdote moría, significaba un año de mala cosecha para el pueblo. No era algo bueno. Así que todo el pueblo estaba alrededor del sacrificio cuando entraba el sumo sacerdote a hacerlo y tenían mucho temor. Cuando salía, por lo general, era algo glorioso, algo maravilloso, así como hoy celebramos la Copa del Mundo, pues algo así. Salía el sumo sacerdote, todo estaba bien, el pueblo celebraba que iba a ser una gran cosecha, un gran tiempo, amén. Ahora, estaba Zacarías presentando el sacrificio y dice el Evangelio de Lucas en el versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Se le presenta el ángel Gabriel y le da este mensaje: tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de... Ese fue el mensaje que recibió este hombre. Ahora había un problema, y déjame aclararte algunas circunstancias. Una cosa es que una pareja de recién casados, ella quede embarazada y ellos tengan, 20 años, pero otra cosa es que una mujer que tal vez esté pasando los 60 años quede embarazada. Ya es más complicado, ¿sí o no? Uno ve a una señora de 60 años y uno dice, bueno, ya como que no creo, ¿no? Pero además de eso, ellos nunca habían tenido hijos y él, Zacarías, ya era anciano. Así que no había muchas probabilidades de que quedaran embarazados. Mejor dicho, no había probabilidades. Hablando fisiológicamente, ya ella no tenía menstruación, ya era una mujer anciana. Por eso ya pasaba los 60 años, no había oportunidad. Y el ángel le da esta revelación, le da esta palabra. Pero además le dice que él iba a ser un hombre grande a los ojos del Señor. ¿A cuántos padres nos gustaría recibir una palabra así que venga a Dios y te diga, tu hijo va a ser un hombre grande para el Ecuador?
Tu hijo va a ser un hombre grande, tu hija va a ser una gran mujer para el Ecuador, va a ser una gran bendición. ¿A cuántos padres nos gustaría escuchar eso? Tu hijo va a ser alguien importante, tu hijo va a cambiar la historia de nuestro país. ¿A cuántos padres que nos gusta el fútbol que venga el ángel y nos diga, tu hijo va a ser el siguiente Messi? Amén. Y va a ganar de sueldo $1 millón mensuales. Doble amén. El ángel le dijo a Zacarías que su hijo Juan iba a ser alguien grande. Y también le dijo, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Es decir, le estaba diciendo implícitamente, la educación de él tiene que ser diferente. No podemos esperar que nuestros hijos sean diferentes al resto si nosotros los educamos igual. Tenemos nosotros que educar a nuestros hijos de forma diferente. Es decir, si en el entorno en el que estamos le es normal, en el entorno de Juan era normal beber vino y sidra, pero el ángel le dice, él no va a beber. Si tú quieres que tus hijos sean diferentes, pues tienes que darle una crianza distinta, diferente. ¿Qué estás haciendo para que tus hijos sean distintos al resto? A veces los padres pensamos que solo con las oraciones basta. Y no, uno tiene que orar, pero también tiene que trabajar activamente en la educación de los hijos para que sean distintos. Por eso nosotros aquí en Semillitas trabajamos tanto con el tema de los niños y el próximo año va a ser mucho mejor. Gracias a Dios estamos trabajando con más personas, va a haber un mejor equipo y Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas aquí. Llegó alguien que sabe mucho de pedagogía infantil y ya nos dijo, el próximo año quiero capacitar a los maestros de Semillitas, quiero hacer algo grande con los niños. Gloria a Dios por eso, amén. Tenemos que educar a nuestros hijos. Tenemos que pensar cómo queremos que sean las siguientes generaciones. Si queremos que sean distintas o queremos que sean iguales. Los que tienen nietos aquí, levanten la mano a los abuelitos. Los abuelitos, yo sé que aquí hay algunos. Aún los abuelitos también tienen que ver en esto. Los abuelos tienen que siempre pensar, tal vez tuviste errores con tus hijos, pero si algo puedes hacer por tus nietos, hazlo. Por eso yo les digo a los abuelos, traigan a los nietos. A veces los padres no vienen, pero los abuelitos pueden hacer la diferencia. Vamos al siguiente pasaje. Dice la Biblia que Lucas 1:16, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Imagínate que el ángel diga, sabes que tu hijo va a remover el Ecuador, va a cambiar el Ecuador. Tu hijo va a ser alguien que va a hacer totalmente un cambio en el Ecuador. Amén. Nosotros anhelamos que los políticos sean los que cambien, sí. ¿Y qué pasa si el siguiente político es tu hijo? Y él va a ser el que cambie completamente la moralidad en nuestro país para bien. Y será un hombre con espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Qué estaba haciendo este hombre, este ángel? Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Va a ser una revolución, pero no ciudadana, sino espiritual. Este va a ser una revolución espiritual, porque iba a lograr que todo el pueblo se volviera a Dios. Y además de eso, iba a provocar que las familias nuevamente se unieran. ¿Qué sucede si tu hijo es el próximo pastor de esta iglesia? ¿O de otra iglesia? ¿Qué va a pasar si tu hija, tu nieto, va a ser el siguiente pastor que va a traer bendición a nuestro país? ¿Por qué no pensarlo? Y es aquí donde tengo una palabra que quiero regalarte de parte del Señor. Padres y abuelos, tenemos que soñar en grande con nuestros hijos. Pero no solo soñar en grande, que sean buenos deportistas. No solo soñar en grande, que tengan buenos trabajos. Tenemos que soñar que ellos traigan una revolución espiritual a nuestro país. Tenemos que soñar que nuestros hijos sean los siguientes líderes espirituales. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuánta diferencia hace un hombre o una mujer de Dios? ¿Cuántos han sido restaurados en su vida, en su matrimonio, en su familia? Levanten la mano. Uy, poquitos. No puedo creer. ¿Cuántos han sido restaurados en su vida familiar, en su vida matrimonial, en un momento de quebranto? ¿Cuántos han recibido alguna vez una bendición de oración? ¿Han recibido una visita pastoral? Ok, ahora sí, bajen la mano. Pues miren, tu hijo puede ser el siguiente hombre o mujer
que lleve bendición a alguien que lo necesita. Tu hijo puede ser la revolución que tanto anhela nuestra patria. Tu sobrino, alguien, alguno de estos niños que hoy estuvo aquí. Yo los visualizo a ellos y digo, Ecuador tiene futuro si nosotros trabajamos en ellos, pero la parte espiritual. Amén. Muchos padres hoy están abocados solamente a la parte académica. Pero ¿qué ocurre si vemos nosotros los asambleístas que tenemos? Tenemos muchos asambleístas, muchos políticos, muchas personas que están en altos cargos de gobierno, que tienen mucho conocimiento y buen rendimiento académico. Pero ¿qué ocurre en su corazón? ¿Qué ocurre en su mente? Está vacío. No hay temor de Dios. Padres, no solo se preocupen por la parte académica, sino por la parte espiritual. Ahora, sigamos porque el tema va a tomar forma a partir de este momento. Dice Zacarías que le hace una pregunta al ángel, Lucas 1:18. Y ayúdenme a leer esta pregunta, 1, 2 y 3. ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad. Ahora, ¿tenía lógica la pregunta de Zacarías? Miren, hay momentos en donde nos entra duda de que algo pueda ocurrir, pero cuando tú te encuentras en la Biblia un caso muy parecido al que tú estás pasando, tú dices, wow, si Dios hizo algo allí, también puede hacer algo en mí, ¿verdad? Tú dices, por ejemplo, si Dios sanó a aquel rey que estaba a punto de morir y le dio la oportunidad de vivir, entonces, aunque yo esté enfermo, Dios también me puede sanar a mí, ¿o no? Tú recibes una palabra así. Cuando tú encuentras algo que alguien pasó y que Dios actuó, tú dices, alguien pasó algo parecido a lo tuyo. Y Dios actuó, tú dices, hay esperanza. Zacarías estaba ofreciendo un sacrificio a Dios, ¿verdad? Era un hombre piadoso, dice la Biblia, un hombre temeroso de Dios. ¿Estaba haciendo lo correcto? Sí. Pero había algo que él estaba olvidando, que Dios ya había actuado en el pasado con alguien, con un antepasado suyo, en una situación muy parecida. ¿Quién me dice? Abraham. Muy bien. ¿Le da un pan de Pascua, por favor? Abraham. Ahí estaba Enriquito con Abraham. Eran compañeros de célula. Estaba Abraham, muy anciano, dice la Biblia, y su esposa Sara también era anciana, e inclusive dice la Biblia que a Sara ya le había cesado las costumbres de las mujeres, o sea que Sara no podía concebir. Y la Biblia especifica que ella era muy anciano, así que ninguno de los dos. Y Dios permite que de ese par de ancianos surja un hijo, el hijo de la promesa, llamado Isaac. Ahora la pregunta es, ¿Dios no podía repetir milagros? ¿Dios puede repetir milagros o no? Sí. Claro que Dios puede repetir milagros. Y así como Dios en el pasado actuó en Abraham, podía actuar en la vida de Zacarías. Pero Zacarías, cuando recibe la palabra de un ángel, le entra duda. Le entra la bendita duda de saber si esto va a pasar o no. Y por eso le dice el ángel, ¿cómo puedo estar seguro? Estaba en el lugar, acuérdense, en el lugar santísimo. Estaba hablando con un ángel. ¿Algo sobrenatural o no? ¿Sí o no? Sobrenatural. Estaba en un lugar santísimo. Estaba en la presencia del Señor. Y se le ocurre pensar o se le ocurre preguntar, ¿cómo puedo estar seguro? A veces nos pasa eso. Recibimos una palabra del Señor. Estamos en la iglesia. Recibes una promesa de la Biblia. O alguien te envía un versículo de algo que estás pasando. Y tú dices, ¿pero será? ¿Será que esto se aplica a mi vida? ¿Será que esto es para mí? Y nos entra la duda. Y es ahí donde, querida familia, tenemos nosotros que pensar con cuidado. Porque al igual que Zacarías, podemos cometer el error de pensar que las promesas del Señor son solo parte de la literatura bíblica y no son un amén. Amén significa, así será y así es, así sea. Eso significa amén. Entonces para ti tal vez, lees la palabra del Señor, la entiendes, pero no la crees. Tú dices, Dios puede actuar en la vida de mi amigo o de mi hermano en la fe, pero en la mía no. Y ahí hay un error, porque Dios puede actuar cuando quiera en la vida de todo aquel que Él cree, ¿o no?
¿O será que Dios tiene favoritos? ¿Cuántos padres tienen aquí varios hijos? Levanten la mano, por favor. Muy bien. Ahora levanten la mano los padres que me pueden decir a mí que tienen un hijo favorito. Espera, pueden tomar la cámara a ver qué padre me levanta la mano. Porque ahí sí que le caen los hijos acá. Los que dicen que hay un hijo favorito son los mismos hermanos, ¿no? Hay hermanos que dicen, ay, es que mi mamá tiene su hijo favorito, o mi papá tiene su hija favorita, pero realmente ningún padre dice, yo tengo un hijo favorito. Ninguno lo dice. Al menos no lo dice verbalmente. Otra cosa es que actúe. Pero es aquí donde viene algo bien interesante. Dios no tiene hijos favoritos, pero tiene hijos que le creen más que otros. Te lo repito, Dios no tiene hijos favoritos, pero tiene hijos que le creen más que otros. Y ahí la diferencia. A mí me ha tocado aprender a ser hijo. Porque aunque tengo a mi mamá con quien me llevo muy bien, con quien tengo mucha confianza, no crecí con mi papá, entonces no tengo el mismo nivel de confianza con mi papá que con mi mamá. Y con mi mamá no tengo problema en conversar, en preguntarle algo, en prestarle algo, pero con mi papá no hay esa misma confianza. Sin embargo, yo tengo un hijo, tengo 2 hijos, pero con mi hijo Caleb surge algo bien interesante. Él tiene total confianza conmigo, igual Valentina, pero entre mi hijo y yo hay una confianza tal que si yo me estoy tomando algo, muchas veces él ni me pregunta y va y se lo toma. Y cuando le pregunto por qué haces eso, porque soy tu hijo. Y él sabe que lo mío le pertenece también a él. ¿Tú estás claro que las promesas de Dios son también para tu vida? ¿Estás viviendo como hijo convencido de que la palabra del Señor es también para ti un amén? ¿O solo lo crees para tu hermano? ¿O solo piensas que Dios va a sanar al de allá porque le sirve, pero yo no, porque tal vez no estoy alejado? Hay personas que me dicen, yo no voy a la iglesia porque estoy alejado de Dios. Al contrario, es cuando más debe de venir. Porque aún podemos estar en la iglesia y estar alejados de Dios. ¿O no pasaba eso con Zacarías? ¿Dónde estaba Zacarías? Lugar santísimo, ofreciendo la ofrenda. ¿Qué más? Estaba en la presencia del Señor. Era un hombre anciano, ya conocía las Escrituras. Era alguien que conocía al revés y al derecho la palabra del Señor. ¿Sabía él del milagro con Abraham? Claro, lo había leído, lo había aprendido, lo sabía de memoria. Sin embargo, a la hora de recibir el mensaje, lo duda. Tal vez tú estás dudando de que esta palabra es para ti, pero te quiero decir de parte del Señor que si tú crees, grandes cosas vienen a tu vida. Si tú crees de corazón. Pocos hacen de la palabra de Dios algo suyo. ¿Cuál es tu pasaje favorito? ¿Cuál es el pasaje con el que Dios te llamó? ¿Cuál es el pasaje con el que Dios calienta tu corazón? Y si no lo tienes, te invito a que busques a tu pastor, a tu líder y le digas, regálame un pasaje de la Biblia. A mí Dios me regaló a través de la vida de diferentes pastores que me formaron, pasajes que me han ayudado en mi vida y que siempre me recuerdan que soy un llamado por parte de Dios. Uno de esos es Jeremías capítulo 1, Isaías capítulo 6, Isaías 53. Son pasajes que me han regalado en momentos de dificultad en mi vida. Pero quiero que me sigas en Lucas 1:19. Y el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena. Dios nos está enviando a dar buenas noticias, querida familia. Dios nos está enviando a que podamos nosotros ser como el ángel Gabriel. Mira a un momento a tu vecino y dile, tú eres un ángel en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque estamos llamados a dar buenas noticias. En la iglesia tenemos que darnos nosotros buenas noticias. Por eso empecé diciendo, gracias, ganó Argentina, ¿no? Y ganamos porque Sudamérica ganó. Más latinoamericanos que nunca. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste en lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. ¿Cuántas personas
conoces tú que están mudas? Tal vez hasta tú estás mudo. Por eso te cuesta hablar de Dios, te cuesta hablar de la palabra a pesar de los años, porque tienes Biblia en la mente, pero te falta Biblia en el corazón. Y podemos nosotros conocer la Biblia al revés y al derecho. Pero la palabra del Señor no solo tenemos que aprenderla, tenemos que aprender a creérnosla, a apropiárnosla, a recibirla. Eso es como cuando un jugador de fútbol recibe el balón. Yo he jugado fútbol. ¿A quiénes les gusta el fútbol aquí? Levanten la mano. A mí me gusta jugar el fútbol, pero no soy buen jugador. No es lo mismo que me des un pase, una pelota a mí, que le des una pelota a Messi, ¿sí o no? Aunque no quisiera, ¿no? Pero ¿sabes? Cuando tú recibes una palabra con un corazón de creyente, con un corazón lleno de fe, te conviertes en un Messi en la Biblia. Te conviertes en una persona que recibe esa palabra y va a hacer maravillas con esa palabra, porque la crees. Porque la semilla cuando cae en buena tierra se vuelve un árbol fuerte, pero cuando la semilla cae en tierra árida, no se vuelve un árbol fuerte. Tal vez se vuelve una pequeña hortaliza, una pequeña planta, y algunas veces ni eso. ¿Qué terreno hay en tu corazón? Muchos, al igual que este hombre, les cuesta hablar sobre milagros nuevos. A muchos les cuesta creer sobre milagros nuevos. Les cuesta pensar que Dios puede actuar aquí y ahora, como lo hizo ayer. ¿Cuántos milagros nuevos puedes contar en este 2022? ¿Cuántos milagros nuevos podemos contar en esta última semana, en este último mes? Tenemos nosotros que aprender a desarrollar esa fe, diferente a la de Zacarías. Era un hombre creyente, pero era un hombre con poca fe. Era un hombre con mucha Biblia en su mente, pero con poca Biblia en el corazón. Y te quiero desafiar en el nombre de Jesús a que hoy te vayas con Biblia grabada en tu corazón y puedas ser una persona diferente. Y vamos a ver algo interesantísimo en esta diapositiva. Religiosidad versus ¿qué? A ver, religiosidad, ¿qué es? Las normas que la gente sigue por una determinada creencia o religión. Las personas en este tiempo, o desde todos los tiempos, han sido religiosas. Y de hecho hasta nosotros mismos hemos sido religiosos. Yo era muy religioso. Y he tenido que ir rompiendo muchas creencias tradicionales de mi vida para poder cotejarlas con la fe y aprender a vivir por fe. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho por religión y cuántas cosas realmente hemos hecho por fe? La religiosidad es creer que así se hizo y así se tiene que hacer. ¿Pero por qué siempre se tiene que hacer así? Es bueno preguntarse. ¿Por qué siempre tenemos que hacer la reunión en la mañana? A ver, y si la hacemos por la tarde, ¿qué tal? ¿Qué tal si ponemos de pronto luces diferentes? ¿Qué tal si tal vez nos vestimos diferente? ¿Qué tal si nosotros como cristianos comenzamos a hablar diferente? Es que a veces nosotros hemos pensado que la santidad es igual a religión y ciertos disfraces, ciertos trajes, ciertas posturas y ciertas palabras están revestidas de santidad y la confundimos entonces y la asimilamos a religiosidad. Y mira, los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir por fe, no por religiosidad o por una falsa santidad. A veces creemos que el decir palabras como gloria al Señor, aleluya, hice tal cosa y para la gloria de Dios, pueden ser buenas palabras, muletillas, pero no necesariamente evidencian una vida que esté en santidad. ¿Cuántas personas conoces que viven hablando muy bonito, pero su vida testimonial no les acompaña? A veces las palabras hablan poco, los hechos hablan poco y las palabras menos. Quiero invitarte a que para terminar, miremos ahora el ejemplo de una mujer mucho más joven que Zacarías. De hecho, era prima de la mujer de Zacarías. Tal vez tenía hasta la edad para ser la hija. Y esta mujer es María. Dice la Biblia que el mismo ángel se presenta a María y le da un mensaje mucho más difícil de creer. El mensaje que le da el ángel es el siguiente:
has hallado el favor de Dios y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. ¿Qué era más difícil? ¿Que una pareja de ancianos concibiera o que una virgen concibiera? ¿Qué era más difícil de hacer? Es más, vamos a meternos un poco más en el plano moral. ¿Qué era más peligroso? Zacarías y Elizabeth eran ancianos, pero estaban casados. Cuando ella se entera que está embarazada y cuando todo el mundo se entera que Elizabeth está embarazada, dijeron, ¡wow! ¡Un milagro! Está embarazada Elizabeth. La viejita, sí, está embarazada. De verdad, ¡wow! La gente vio eso y dijo, ¡maravilloso! La viejita, los viejitos quedaron embarazados. ¿Maravilloso o no? La gente se extrañó y dijo, pero ¡wow! ¡Fantástico! Ahora María queda embarazada y María todavía no había oficializado su matrimonio con José. Es decir, era la prometida. En ese tiempo el rito era que ellos se desposaban, pero tenía que esperar aproximadamente 3 meses a 6 meses antes de que se consumiera el matrimonio. O sea que no había nada de nada durante varios meses, no es como ahora. Ni bien se conocen y ya, mano a la presa, ¿no? Ni bien se conocen y al rato se están dando besos. Así es. María era virgen. Y si se enteraba el mundo de que ella había quedado embarazada, primero le preguntaban a José, ¿es tuyo? Y comenzaba el escrutinio público, el escarnio público. Comenzaban, ¿pero por qué hiciste esto? Pero el problema es que no era de José. Ustedes se imaginan por un momento, préstenme mucha atención, ustedes se imaginan por un momento cómo habrá sido la cara de José cuando le dijo María, José, estoy embarazada. José no la había tocado, la había respetado. Y ahora la mujer que tú amas te dice que está embarazada. Y cuando le preguntan de quién es, te dice del Espíritu Santo. ¿Te imaginas ese momento? Donde ella le da ese mensaje al que va a ser su esposo. No iba a ser fácil. Aún un poco más adelante dice la Biblia que José pensó en dejarla secretamente porque la amaba, pero él se sentía en crisis. La mujer que él amaba, una mujer de Dios, le sale ahora con el cuento de que está embarazada del Espíritu Santo. José pensó en irse. No importa que me acusen de infame, yo no voy a tener un hijo con ella. Tal vez que me acusen de infame, pero me duele, le dolía a José el corazón. Y el ángel se le presenta a José, tuvo que darle el mensaje revelacional de que ese hijo era de Dios. Pero ahora imagínate por un momento qué pasó por la mente de María. El tener que decirle al hombre que amaba que estaba embarazada era enfrentarse a la posibilidad de perderlo. Enfrentarse tal vez a los papás que le iban a rechazar. A toda una sociedad que iba a hacer de ella un escarnio público. Ya no sería una mujer admirada, sería una mujer criticada. Sería una mujer que no sería bien vista. Pero sin embargo María creyó. El cómo de Zacarías fue diferente al cómo de María. Ambos preguntaron cómo, ¿sí o no? Zacarías preguntó, ¿cómo va a ser posible esto? Y María también pregunta, ¿pero cómo sucederá esto? Pero hay diferencias en el cómo preguntas. Una cosa es que tú digas, ¿cómo me puede pasar algo así a mí? Y otra cosa es que tú le digas, Señor, ¿cómo me puede pasar esto a mí? ¿Sí me hago entender? Mi esposa fue sana este año nuevamente del cáncer. Y aquí va una palabra de bendición para todos aquellos que están enfermos. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo puedo yo también ser sano? ¿Amén? No les escuché. ¿Amén? Sí, porque es que si alguien recibió un milagro cerca tuyo, yo voy y le pregunto, oye, ¿cómo recibiste ese milagro?
¿O no? Si alguien recibió sanidad sobre algo, aquí por ejemplo está la médico Sarita, y ¿sabes qué? Sarita sanó a Edison. Edison tenía un problema y lo sanó. Entonces yo voy y le pregunto, ¿cómo lo sanó? ¿Cómo le quitó esa cara que tenía? Entonces Sarita dice, yo le di esta medicina. Entonces esa información me sirve para poder cambiar en mi vida lo que yo necesito cambiar. Acércate a alguien que ha recibido un milagro este año y dile, yo quiero cambiar, quiero recibir también lo que tú has recibido, quiero que mi vida cambie, pero no se permitan continuar la vida igual a como la han continuado ahora. Algo tiene que cambiar en ti y en mí. Algo tiene que cambiar en nosotros, familia. Algo tiene que cambiar hoy en tu vida. Dice la palabra del Señor en el siguiente pasaje, que el ángel le dijo, no tengas miedo, María. Mira a tu vecino y dile, no tengas miedo. Y dile el nombre, no tengas miedo. No tengamos miedo. Y me encanta la frase que sigue a continuación. Has hallado el favor de Dios. Díselo también a tu vecino, has hallado el favor de Dios. Hay algo importante en esta frase. No sé si alguna vez les ha ocurrido esto, pero hay momentos donde se topa uno con una persona que se parece o le recuerda a alguien que tú quieres mucho. Recuerdo que un día estaba en una biblioteca de la universidad, y fue atendido por una persona que conocía a mi mamá. Mi mamá fue muchos años bibliotecaria. Y me acuerdo que la señora no me conocía, o al menos no me había visto, sino tal vez de niño, y me vio, y la señora fue muy amable, muy atenta conmigo. Dejó a unos estudiantes que estaba teniendo por atenderme a mí, y comenzó a atenderme muy, muy amable la señora. Dejó de hacer lo que estaba haciendo por atenderme. Y cuando me preguntó mi nombre, me dijo, usted es el hijo de María Eugenia. Y yo le dije, ay, sí, ¿cómo sabe? Por su cara, igualito. Mamá se llama María Eugenia, Dios me bendijo con 2 Eugenias, mamá y esposa. Doble, para que te enderece. Si una falló, la otra corrige, pero ahí van. Y la señora me dijo, su mamá es una gran amiga mía. Me comenzó a hablar, había sido comadre y mamá, bueno, amiga de mi mamá, me habló de ella. Y me di cuenta que su atención se dio cuando me vio y le recordé a su amiga. Y a veces te topas en el camino con gente que te recuerda a alguien y te dice, usted me recuerda a fulano y tal, y lo atiendes con cariño, ¿o no? Cuando tienes a alguien que de pronto te recuerda a tu hijo, con más amor lo atiendes. Yo durante mucho tiempo comí donde esté la puerta abierta, porque no había dónde comer en ese tiempo, yo era soltero. Y recuerdo que una de las discípulas que en ese tiempo estaban en la iglesia, su hijo se había ido de viaje al extranjero. Entonces ella me comenzó a invitar a comer a su casa con su esposo y me decía, lo que pasa es que usted me recuerda a mi hijo, tienen exactamente la misma edad. Entonces ella muy amable, siempre me ponía comida, siempre me enviaba comida, y fue algo muy lindo porque el que ella siempre recordara a su hijo a través de mi vida, produjo que ella me bendijera. Tú has hallado el favor de Dios, porque Dios ve en ti a su Hijo Jesucristo. ¿Te parece maravilloso? ¿Qué te parece si le damos un aplauso a Dios por eso? Concebirás y darás a luz un hijo, y les pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Y soy virgen. Quiero recordarte esto. La fe no depende de la edad ni del conocimiento, sino de la sencillez del corazón del que recibe el mensaje. María era una mujer sencilla, era una mujer humilde, era una mujer que tenía un corazón sincero para creer. No necesitas años de estudio para ver un milagro en tu vida. Lo que necesitas es sencillez de corazón para entender que algo puede cambiar cuando crees en el nombre de Jesús. Y termino con este pasaje. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Quiero leerte este pasaje 37, leámoslo juntos, porque no hay nada imposible para Dios. Y quiero regalarte esta porción bíblica en este día. No hay nada, mira a tu vecino y dile, no hay nada imposible para Dios. ¿Es imposible para Dios sanarte? No. ¿Es imposible para Dios el que encuentres consuelo por una pérdida que tuviste en el 2022? No. Yo me acuerdo que cuando conocí de Cristo había una canción, tal vez algunos la recuerden aquí, que decía, la gente dice que somos los locos de la ciudad. Yo era nuevo cuando escuché esa canción y me caía mal esa canción. Yo decía, ay, pero yo no me quiero creer loco. Pero luego entendí esa canción cuando en medio de una situación difícil de mi vida, en medio de una situación muy complicada, mis compañeros me decían, pero tú tienes cara de que no pasa nada. Y yo decía, es que Dios pone paz en mi corazón. Y la gente me decía que estaba loco. Y muchos dirán de lo mismo de ti, que eres loco. Pero sabes, lo que no entienden es que Dios puede producir paz en medio de una tormenta. De que Dios te da esperanza cuando te sientes triste. De que Dios te está sanando, aunque el médico diga que sigues enfermo. De que vienen tiempos de bendición, aunque muchos pronostiquen tiempos difíciles. Tú decides si ser una persona que crea que para Dios es imposible o quiera ser de este grupo de personas que dice 2 Corintios 5:7, es por fe y no es por vista. ¿Cuántos decidimos tener fe en este año que va a empezar? ¿Cuántos decidimos tener fe?